Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de octubre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 1 en adelante. La porción de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de lana de tus ovejas le darás, porque les ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, y él y sus hijos para siempre. Y como cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová tu Dios con todos los hermanos, los levitas que estuvieren ahí delante de Jehová. Igual ración a la de otros comerá, además de sus patrimonios. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hermanos, inicié este capítulo dando las porciones que le corresponden a los levitas. A los levitas, no como tribu de Israel, fue separada única y exclusivamente para servirle a Dios en el tabernáculo. Ellos no tenían heredades, tierras, ciudades, como se le dio al resto del pueblo de Israel, sino que ellos iban a vivir, iban a ser mantenidos, sostenidos económica y materialmente por el resto de pueblos, por las restantes 11 tribus de Israel. Eran los que iban a aportar de las ofrendas que se le dieran
que se ofrecieran a Jehová, de esas se iba a apartar, dice ahí, la espaldilla, para dársela a los sacerdotes, para que ellos coman. Y así la primicia de cada uno de sus productos que estuvieran produciendo, de eso van a entregarle a ellos para su sostenimiento. Luego habla del profeta que les va a prometer. Les habla que va a levantar otro, al igual que Moisés, como levantó Moisés, que será quien les lleve la palabra de Dios, porque Dios en aquel entonces escogía a una persona para hablarle al pueblo. Hoy tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, que ahí nos habla a todos. No es necesario mandar a alguien, anda a decirle. Dios no dice, mira, anda a decirle a fulano, o anda a decirle a sutano. No, ahí está la Biblia para leerla, para aprender y para saber qué nos dice Dios. Entonces, dice que no hay que practicar hechicería, agorero, nada de esas cosas que son abominación a Jehová. Y el profeta, para probar que si es falso o es verdadero, lo que dijere se tiene que cumplir. Si no se cumple, entonces el tal no es profeta, no es más que un mentiroso. Y ya tiene que morir. Porque no se permite, Dios no permite a alguien que llegue a adulterar su palabra, alguien que busque distraer al pueblo de Israel hacia otro lado. Por esa razón la orden es que cuando lleguen a las tierras, a las ciudades que ellos van a poseer, a esa tierra que Dios les ha dado, tienen que destruir todo lo que ahí hay, para que ninguno de ellos se contamine y decidan adorar a otras imágenes, adorar a otros dioses, a pasar a sus hijos por fuego. Nada de eso, sino que simple y sencillamente lo que, si el profeta habla, se tiene que cumplir, entonces es palabra de Dios. Pero si no se cumple, entonces no es palabra de Dios. Y eso es lo que les ponía él para poder distinguir entre quién era profeta y quién no. Este profeta era quien Dios iba a utilizar para darle los lineamientos al pueblo de Israel, para continuar con la conquista, para fortalecerlo en los momentos de debilidad y para llevarles, por decir algo así, las razones, los mensajes que Dios le mandaba a su pueblo, de qué hacer y qué no hacer, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Esa era la función del profeta. Dios escogía uno para hablar al pueblo en nombre de Dios. Pero cada una de las cosas que dijera tenía que cumplirse. Si no se cumplía, dice la palabra que el tal era mentiroso. No había que practicar las costumbres paganas. Hoy en día practicamos muchas costumbres que el mundo practica. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, no pertenecemos a este mundo. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien para Dios, ser obedientes a su palabra, ser fieles a Él, porque Él es fiel a cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.